más temas. Quédese con nosotros, sigue sin censura. Le pido al equipo que nos grabe para ahora saludar con muchísimo gusto al escritor, analista político y sobre todo intelectual, nuestro queridísimo Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido a Sin Censura. No, al contrario, Toño, un placer aquí ya transmitiendo desde la Ciudad de México. Verdadero placer. Ahí va a estar un ratito en la Ciudad de México, el buen Sí. Ramiro Padilla Tondo, para que lo ande buscando usted. Si usted invita a una fiesta, Ramiro, va a ir, ¿verdad? Es parte de mi trabajo, sí. Va a ir las relaciones públicas. Sí, eso es lo que me gusta, y se viene muy pronto también ahí la fiesta de Sin Censura, no se lo vaya a perder tampoco. También saludo con mucho gusto al periodista independiente Manuel Aranda, él ahí en Hidalgo. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Está cerrado el micrófono, amigo. Ahí está. ¿Qué tal, Toñito? ¿Cómo estás? Querido Ramiro, también un abrazo fuerte. Gracias, Diego. Por acá nos hemos encontrado ya en varias ocasiones en Pachuca, en ferias de libro y todo eso. Y bueno, pues sí, un gusto nuevamente compartir con ustedes el día de hoy. Traen sus camisas a cuadros los dos, ya están muy preparados para el Oktoberfest. Pronto termina esta mesa de análisis. Les van a sacar su tarro y a celebrar ahí diciendo Wunderbar. Pero ahora, antes de decir Wunderbar, ¿qué les parece que hablamos de pues esto que se consigue en la Cámara de Diputados, el poder pasar a la Guardia Nacional a la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional? Obviamente todavía tiene que decidirse en la Cámara de Senadores. Sin embargo, el presidente de la mesa directiva de ese cuerpo legislativo, Gerardo Fernández Noroña, advierte que ya tienen incluso a diputados de la oposición por parte del PRI y del PAN a favor de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Hoy el presidente López Obrador le desea una larga vida a uno de sus principales proyectos, pero hay que ser muy, muy honestos. Antes de que comenzara el gobierno del presidente López Obrador, efectivamente, muchos de nosotros nos opusimos a que hubiera botas en las calles, a que se mantuvieran los fusiles en todas partes, y el mismo presidente López Obrador no estaba de acuerdo con esto hasta que se dio cuenta del estado de la inseguridad y la violencia en México. Querido Ramiro, yo lo he dicho una y otra vez, a mí me parece que es este es un esfuerzo ante una crisis que no se ha podido enfrentar del todo, efectivamente uno de los escollos de esta administración, pero que definitivamente no iba a poder ser resuelta en solamente 6 años o 10. En mi opinión, esto va a tomar generaciones, y por supuesto que se necesita, en la opinión de tu servidor, el apoyo de un cuerpo cercano a las Fuerzas Armadas para que no nos madruguen fuerzas civiles como la de Genaro García Luna, que era pues muy, muy corrupta. ¿Cómo ves todo el tema, querido Ramiro? Creo que está cerrado el micrófono. A ver, ahí está, no, es que hay producción. El asunto con lo que habíamos dicho, que fue una de las grandes controversias de este sexenio, el hecho de poner a la Guardia Nacional como un elemento más o como una división más de las Fuerzas Armadas, precisamente para evitar, ¿no?, lo que habíamos tenido, lo que habíamos sufrido toda la vida, que los mandos civiles se contaminaran, ¿no? Y hay una larga historia de policías que entran y que salen, policías que se construyen y luego las destruyen para crear un nuevo cuerpo policíaco. El asunto del cambio de siglas que me permitía, fíjense bien, el cambio de siglas permitía impunidad, Toño, Manuel, permitía impunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tenías un IFE, Instituto Federal Electoral, y luego decías, no, ya no va a existir, ahora va a existir el INE. ¿Y qué pasaba con toda la historia del INE, con todos los documentos? Pues órale, borrón y cuenta nueva. Es lo que hacían las instituciones policíacas en México. Hacían siempre el borrón y cuenta nueva, Toño. O sea, tantas organizaciones. Y ahora, obviamente, con la Guardia Nacional, pues por eso se llama Guardia Nacional, o sea, va para todo el país. No, pues como tú bien lo planteas, el daño que le hizo Felipe Calderón, el daño que le ha hecho la DEA, el daño que le hicieron Salinas, Cedillo, Fox, Peña Nieto, el daño que le hicieron al país ellos, al permitir que se incubara toda esta fuerza delictiva. Nomás para que se den una idea, con Felipe Calderón nacieron entre 60 y 80 grupos armados o pequeños carteles, o eso, para que se den una idea, entre 60 y 80. Entonces muchas veces cuando
cuando la gente dice, no, pues ahí está, que el abrazo no balazo está funcionando, yo les digo, pues a ver, si tú tenías 6 carteles con los que tienes que lidiar, pues no es lo mismo lidiar con 6 carteles que lidiar con 80 grupos armados y la multiplicación de la violencia a todos los rincones del país. Obviamente, y también hay que recordar que creo que eran 20,000 policías en todo el país, y de esos 20,000 policías, 10,000 eran de escritorio, Toño, Manuel. Entonces, ¿en manos de quién estábamos cuando existía la Policía Federal y la Federal de Caminos? En manos de nadie. Ahora obviamente tenemos que tener una fuerza de 250,000, 300,000 para cubrir todo el país. Y también era el abandono total de los gobiernos neoliberales a la seguridad del país. Es increíble que hasta la fecha todavía estos imbéciles neoliberales, algunos de esos imbéciles que siguen cobrando del Senado y de la Cámara de Diputados como plurinominales, salgan a querer oponerse a algo que tendría que haberse resuelto desde cuándo. Si no hubiese sido por los bloqueos de la derecha, ya hubiéramos avanzado con la Guardia Nacional mucho más, pero no, pues no tienen mayoría calificada, los vamos a bloquear por todos lados, y dices uno, pues no chinguen. Entonces por eso se están extinguiendo estos partidos. Pero sí, este daño estructural, y es un daño que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver también con la manera en que la población ha percibido a sus gobernantes, y espérame, bueno, chingado. Tu micrófono, mi estimado Toño. Perdón, ya, me distrajeron un momento, pero te digo ya para cerrar mi comentario, el asunto es la idea que debemos de tener nosotros los mexicanos de cómo se debe construir una fuerza para la paz. En algunos estados se requieren 1.8 policías y tenían 0.50, cosas como esas, ¿no? Y por fin tenemos, pues ya de acuerdo ahora ya que ya, digamos, destapamos el excusado de la oposición, ahora sí podemos tener una fuerza policíaca que refleje, ¿no? Y que le dé seguridad a todo el país. Pues lo que viene en los próximos años es básicamente romper con la cultura del narco que ha estado inmersa dentro de la literatura, dentro de las plataformas de streaming, vendiéndote como moderno Robin Hood a los narcotraficantes, series que han salido hasta el infinito porque venden, escritores que han vendido muchísimos libros por lo mismo. Entonces, de a poco la Guardia Nacional, pues obviamente pasando a ser parte de las Fuerzas Armadas y teniendo más mandos militares, pues va a ser mucho más difícil que se corrompa, mi querido Toño. Y decía que efectivamente, ¿no? Se da este caso de diferentes agencias. En tiempos de Calderón, pues fue la Policía Federal, con Peña en la Gendarmería, que nunca se entendió de qué era o qué, o cómo iba, o con qué se comía. Y esto sin la oposición de alguien, ¿no? Sin la oposición de los medios de comunicación corporativos, que no decían nada, ¿no? De que Calderón se pusiera ahí, por ejemplo, esta chamarra que le quedaba grande y por la cual el presidente López Obrador le puso el comandante Borolas, que militarizara al país y que lo hiciera sin ningún precedente jurídico, algo que incluso fue denunciado por su propio secretario de la Defensa, el general Galván, que dijo, es que no tenemos las herramientas jurídicas para continuar con lo que nos pide este cuate. Le pido al equipo que nos grabe para también preguntarte a ti, Manuel, pues tu opinión, e incluso pensando en los que todavía se oponen a ultranza a esta determinación en medio de algo que es claramente necesario, algo que la gente pide. Yo me imagino que allí en Hidalgo pues la gente también está muy satisfecha con que pueda obtener el apoyo de la Guardia Nacional más allá de las policías municipales y las policías estatales, ¿no? Pues mira, Toño, es un tema muy interesante porque muchos, y te puedo hablar en nombre de los migrantes y lo digo como migrante, también estuve varios años en Estados Unidos. Yo viví principalmente en Arizona, Toño, y me tocaba venir a visitar a la familia con cierta frecuencia, a veces venía hasta 3 veces por año, vía terrestre principalmente, y generalmente aprovechaba por el mismo
negocio que yo tenía en ese entonces de importación, que importábamos motocicletas, era un viacrucis. Yo viajaba bajando por Arizona, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, especialmente ahí en Jalisco, Michoacán, y luego ya hacia acá, hacia el centro del país. Venir con un vehículo recién importado y motocicleta, una o dos motocicletas, por ejemplo, atrás, era un imán para que te detuvieran todo el maldito camino. Cuánta corporación te puedas imaginar, desde municipales, estatales, hasta, por supuesto, policías federales, pero especialmente esos tipos de la Policía Federal, que es básicamente lo que se vino a quitar para que entrara la Guardia Nacional, y que todavía, entiendo, hay al menos un 12%, un residuo del 12%, espero que hayan sido de los pocos que se salvaban, pero te puedo decir que en muchos años, muchos migrantes, porque no era nada más yo, éramos muchos migrantes los que padecíamos lo mismo, eran intentos de asalto, porque argumentando que iban a hacer revisiones fiscales, para lo cual no estaban facultados, porque nunca contaban con un oficio de verificación de mercancías en transporte, ni mucho menos, cosa que yo sí sabía porque había trabajado en aduana, pero se dedicaban a estar sorprendiendo a la gente, quitándoles 200, 300, 500 dólares, lo que se pudiera. Y la verdad es que, bueno, ¿qué más podemos decir de la Policía Federal cuando controlaban en la época de Felipe Calderón y de Peña Nieto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con toda la historia que ya conocemos? Eran los que cuidaban más bien ahí el trasiego de drogas dentro del aeropuerto, pues para que nadie molestara, ¿no?, a los jefes, a sus verdaderos jefes, a quienes los tenían ahí controlados y maiceados. Entonces, esto va a cuenta y en referencia a lo que tú mencionabas, querido Toño. Es cierto, Andrés Manuel, al igual que muchos de nosotros, estábamos en contra de que tuviera que estar la milicia en las calles. No es su lugar, verdaderamente, y eso es algo que todos entendemos y sostenemos. Sin embargo, la situación, una vez que le toca vivirla ya al presidente López Obrador, se da cuenta, pero también se da cuenta de que se puede establecer una corporación que tenga preparación, corte y una estructura muy similar a la del ejército. Vaya, ahora va a estar bajo la coordinación del mismo, pero que pueda tener gente que entre desde la academia, desde sus inicios, para empezar a ingresar y a engrosar las filas de esta corporación. Entonces podrá tener ciertamente, o será una corporación que, aunque esté bajo el control de alguna manera del ejército, no va a dejar de ser una corporación encabezada por una civil, que por cierto es ni más ni menos que nuestra presidenta electa, y bueno, pues eso garantizará que haya un diseño de estrategias que vayan apegados a lo que realmente se necesita en términos de seguridad en el país, y que eventualmente pueda el ejército ya como tal regresar a los cuarteles y sea entonces ya la Guardia Nacional y posteriormente ya las policías estatales y municipales las que se vayan haciendo cargo una vez que se logren procesos de profesionalización y de mejora, que bueno, 6 años es apenas un poquito para empezar a arreglar eso, que bastante podrido estaba. Estoy viendo que allá atrás tienes tu máscara de Sin Censura, buenísima, por cierto, ahí la tienes, ¿no? Sí, ¿cómo no? Ahorita te la presento. Mira. Para que vean también Ramiro y el público consentidor de Sin Censura, ¿no? Híjole, qué buena máscara. Sin Censura. ¿Sabes que a mi hijita le gusta mucho la lucha libre, ¿no? Y dice, papá, vamos a luchar, así, ¿no? Pero le encantaría. Bueno, ahí le mandaré a hacer una parecida. Y efectivamente, ¿no? Hay una consolidación más que necesaria al hablar de la Guardia Nacional, pero han habido muchos cambios, creo que ya ha cambiado así de tema, ha habido muchos cambios que a lo mejor están provocando una reestructuración en lo absoluto en cuanto a la política en México, y le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque hoy en la conferencia de prensa mañanera, un triste Andrés Manuel López Obrador habló del partido que él ayudó a fundar, el Partido de la Revolución Democrática,
y dijo que él no se vanagloria, ni celebra, ni le alegra, por supuesto, el que haya caído al final este partido por divisiones internas y bueno, pues por la mano de los chuchos y sus tribus. El presidente incluso llega a relatar, pues vamos, su paso por el PRD, lo mucho que significó este partido para verdaderamente ser una alternancia, cuando Carlos Salinas de Gortari buscaba hacer un sistema bipartidista en México como existe acá en los Estados Unidos. Y hoy, mire, ese sistema bipartidista nos tiene una encrucijada aquí en Estados Unidos, entre decidir entre lo peor y lo menos peor, como dicen en mi pueblo, ¿eh? Hoy nada más podemos decidir entre estos dos personajes que tienen muchas situaciones cuestionables en su haber. Uno es peor que el otro, efectivamente, ¿no? Pero ese es el sistema bipartidista que se evitó gracias al PRD en su momento, como lo menciona hoy el presidente López Obrador, y pues deja, mi querido Ramiro, la advertencia para el resto de los partidos, incluidos Morena, ya sabes que siempre sale ahí el compañero corresponsal, dice, ¿también Morena? Sí, hombre, sí. Una compañera, sí, mujer, sí. También Morena está bajo la advertencia. Yo no lo veo en un ánimo triste, yo lo veo como una renovación, como cuando en ciertos sembradíos uno tiene que quemar, por ejemplo, la milpa, ¿no? Y después pues reverdece en mejor manera, ¿no? Esa es la forma en la que lo veo. Era un partido que estaba ya al final condenado a desaparecer ante la salida de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, teniendo a tan infames representantes como Jesús Zambrano, no había de otra. No lo veo desde una óptica triste, pero tú, como intelectual del progreso, ¿qué nos puedes decir ante la caída final del PRD? Pues yo recuerdo mucho, Toño, cuando creo que fue Carlos Navarrete, cuando López Obrador se despide del PRD y le dice, pues me voy, nada les debo, nada me deben, ¿no? Estamos en paz, lo que le dice López Obrador. Y creo que fue una declaración desafortunada de Carlos Navarrete, pues a ver qué va a hacer López Obrador sin el PRD. Unos años después, López Obrador se convierte en el mejor presidente de la historia de México y el PRD se extingue. ¿Qué mensaje nos deja esto? El mensaje es que los egos acompañados de idiotez son muy malos. Esta combinación, ser idiota y tener un ego alto, es la peor combinación que puede existir. Saludos a Guadalupe Acosta Naranjo, Chucho Zambrano y Jesús Ortega. Exacto. Son una bola de pendejos, ¿no? Pendejísimos. O sea, si ellos hubieran sido, por pragmatismo, mi querido Toño, mi querido Manuel, por pragmatismo, dicen, ¿sabes qué? Nos detestamos a López Obrador, pero ¿sabes qué? Pues nosotros nos constituimos como un partido que reunía a todas las izquierdas, que eso fue el PRD después del Frente Democrático Nacional. Un partido que representaba a todas las izquierdas. ¿Por qué no? Pues sabes que nos caga López Obrador, lo detestamos, pero pues es el paso natural y va en ascenso, pues nos salíamos con López Obrador. ¿Dónde estaría el PRD, Toño? Si hubieran dejado sus diferencias de lado, estuviera cogobernando con Morena, ellos se hubieran garantizado seguir mamando el presupuesto de esos tres personajes para toda la vida y bien. Sí, sería supuestamente la otra izquierda. Y exactamente, perdón que te interrumpa, es mero pragmatismo, es pensar en el bien de tu partido. Fue verdaderamente una estupidez. Más allá, tú dices idiotez, estupidez, yo creo que es la arrogancia, la ambición lo que los destruyó, ¿no? Eso es lo que siempre destruye las personalidades y las organizaciones, ¿no? Vamos construyendo un nuevo frente democrático, un movimiento cívico. ¿Quiénes? Los mismos, Toño. Guadalupe Acosta Naranjo, los mismos, o sea, güey. O sea, ya, como dijo Noroña, ese muchacho que venía de allá, de Nayarit y la chingada, ¿no? Ahora es millonario, ¿no? Pues ahí estaba el auditor que le dijo también al Patitas de Molcajete, ¿no? Oye, pues ahí en la auditoría, pues faltaban como 40 millones de pesos, ¿qué onda, no? O daban cursos, o sea, los del PRI, lo que era natural a todos los partidos, Toño, que desgraciadamente era un nido de ratas en todos lados. Es a ver, el presupuesto, ¿cuánto me toca el presupuesto? Tocan 1,000 millones de pesos. Bueno, vamos a hacer cursos por 100 millones de pesos para 20 personas y vamos a cobrar por parte del partido 5 millones de pesos, ¿no? Y todo el mundo se repartía la lana ahí y era legal, era corrupción legalizada lo que existía en los partidos políticos.
obviamente, pues la gente en México se acabó y dijeron, ¿sabes qué? Estamos hasta la madre de todos estos cuates, de todos estos parásitos que siguen queriendo vivir del erario. Ahí los vemos con sus marchitas pedorras, ¿no? Intentando construir algo que ya no les pertenece. Tú bien lo dices, Toño. Saludos al Bill McIntyre, aquí anda. Tú bien lo dices, Toño. Ya se acabó. En el 2018, la manera en que los mexicanos veían su país cambió. 6 años después y 6 millones de votos más después, la gente dice, este es el camino. Ellos no representan sino a sus propios intereses. Y es terrible para ellos a estas alturas del partido, Toño, saber que el presupuesto ya nunca les va a pertenecer. Y sigue el PRI. Y acuérdate, y el PAN está así de perder el registro por los militantes, Toño. O sea, todo está muy cerca de cambiar del giro y tener que construir nuevas alternativas políticas en México, porque el PRI y el PAN, el PRD, pues ya le cantamos las golondrinas, pero sigue el PRI, y ya sabes que Alito y Marco Cortés han hecho todo lo posible por destruirlos, ¿no? Son los mejores activos de la 4T, les digo yo, pero en fin, aquí están el maestro Ángel Valderas, ahorita sigue después de nosotros, ya vamos, profe, y te digo, es esta parte de saber que el PRD desaparece, aunque obviamente también lo dijo el presidente, ¿no? Dijo, pues le duele que una institución tan grande. Pues sí, pero una institución tan grande es como si tienes un bote lleno de gasolina y lo estrellas, mi querido Toño, por falta de conducción, ¿no? Te dan un auto de carreras y lo estrellas. Te dan un Ferrari y lo chocas, ¿no? O sea, eso es el PRD. El Ferrari amarillo que estuvo a punto de gobernar el país, hoy solo existe y existirá en los libros de historia, mi querido Toño. Sí, exactamente. Y con un artículo, si me lo permite, comprenderá únicamente en figuras que culminen con Andrés Manuel López Obrador llegando directamente hacia Morena. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Manuel, tu opinión sobre esta caída del PRD. Me tocó, Toño, vivir algunas cosas cercanas al PRD. Yo nunca fui militante, de hecho nunca milité en ningún partido, salvo en Morena, soy fundador también, pero siempre fui muy afín, obviamente, al PRD, aquel PRD de las grandes luchas donde la gente logró coincidir para empujar por un cambio que al final se logró con un saldo muy complicado, porque eran épocas de represión, y a los que no estábamos de acuerdo se nos perseguía fuertemente. Hubo más de 600 muertos, gente ligada al PRD, muchos de ellos, la gran mayoría militantes, durante el sexenio, sobre todo de Salinas, en el que perdieron la vida toda esa gente que dio todo, incluso eso, ¿no? Su vida, para poder lograr un cambio que después se logró a través de una versión remasterizada y redirigida por Andrés Manuel por vía de Morena. Pero me tocó a mí casi al final de la carrera de Derecho, cuando estaba yo estudiando, Toño, trabajar a ratos en la 57 legislatura. Esta legislatura empezó en el 97 y terminó en el 2000, si no mal recuerdo. Y era una legislatura en donde el PRD era esa fortaleza, era ese bastión de la izquierda. Y recuerdo curiosamente, por los últimos acontecimientos que han sucedido aquí en México, ahí no se hizo escándalo cuando se votó por el famoso anatocismo. El anatocismo es esta figura jurídica en la que, así muy llanamente, se entiende que es el cobro, perdón, el cobro de intereses sobre intereses, que es algo que hacen los bancos y contra lo que peleó en su momento el PRD, se sometió a votación y precisamente hacían falta dos votos para que se lograra esta victoria. Se hizo la contabilidad y se logró llegar a ellos. ¿Y qué crees? Pues resulta que a una diputada de la Ciudad de México, mejor prefiero no recordar el nombre, que era cercana en ese entonces, y a un tristemente también hidalguense, el cantante, que también fue diputado local todavía hasta la anterior legislatura,
a ambos, es a los dos a los que convencieron. No me preguntes cómo lo lograron, que por cierto, esta diputada después se la pasaba en Acapulco muy feliz todo el tiempo, y se pasaron a las filas del PRI en ese momento, y esos dos votos le dieron el triunfo entonces a la derecha, al PRI junto con el PAN, para lograr instituir el anatocismo en perjuicio de los mexicanos, y desde entonces el cobro de intereses sobre intereses en los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito, de cualquier crédito que se tenga aquí en México, es legal gracias a esa votación del PRI, del PAN. Y bueno, pues el PRD peleó dignamente, peleó muy duro en ese momento. Desafortunadamente, dos elementos chaquetearon de fea forma, y bueno, pues lo demás es historia, pero verdaderamente era el PRD digamos que el lugar donde se concentraba verdaderamente la esperanza, la ilusión de la gente por lograr un cambio más allá de la corrupción rampante que no teníamos que padecer cada sexenio, lo cual era totalmente institucionalizado. Y bueno, pues tristemente, a mí también me produce cierta tristeza, cierta añoranza, incluso porque había mucha mística, verdaderamente mucha mística y mucho cariño en la lucha de ese partido. Y bueno, pues desafortunadamente fue sumamente infiltrado por Fox, por Calderón, y bueno, pues entregado a los chuchos, y bueno, sabemos en lo que terminó. Y descanse en paz el PRD, pero bueno, pues se aprecia sus resultados o lo que se logró en pos de la democracia que ahora sí estamos viviendo. Y las golondrinas le tocaremos, pero pues bueno, a otra cosa mariposa, si me lo permiten, queridos compañeros. Yo les quiero agradecer por haber estado en esta tan interesante mesa de diálogo. Desafortunadamente tengo que insistir en que de lo único que sí somos esclavos los seres humanos es pues del tiempo, ¿no? Eso sí no lo podemos contrarrestar, el tiempo, espacio, la física, pero bueno, tendremos mayores oportunidades para hacer este tipo de pláticas más adelante. Y pues les pido por favor que nos compartan sus redes sociales. Vamos ahora de atrás para adelante porque ¿cómo se dice? Los últimos serán los primeros, ¿no? Querido Manuel, compártenos por favor tus redes sociales. Con todo gusto, Toño. Bueno, pues en Facebook estamos como Voces Libres, Voces Libres en Facebook, y en X, antes Twitter, como @Aranda Montero, y pues un gusto haber coincidido con el querido Ramiro Padilla y contigo, mi querido Toño, y por ahí te vamos a mandar a hacer una de estas máscaras para hacértela llegar. Ya luego en privado vemos el tamaño de la que quiere tu hija, con todo gusto. Es una chiquilla de 4 años, pero sí, ya le va a encantar que llegue aquí su máscara de luchador aquí a Kansas City. El periodista independiente Manuel Aranda. Ramiro, también por favor compártenos tus redes sociales. Sí, para los que quieran libros, manden un WhatsApp al 646-34-885. Aquí ando repartiendo libros en la Ciudad de México, ya me están comprando paquetes. Para los que gusten, de nuevo 646-34-885. Mándeme un WhatsApp y yo voy a estar mandando paquetes el lunes aquí en toda la zona de Ciudad de México. Algunos los que quieran por Uber, pues ahí se los mandamos por Uber, ¿no? Ya saben, @Ramiro Atondo, y pues un gusto coincidir con Manuel aquí en este espacio, y pues a ver si nos vemos el próximo viernes o cuando seamos convocados por las fuerzas poderosas de la máquina de destrozar fachos, que es Sin Censura. Aquí seguiremos, y creo que nos vamos a ver toda la bola el próximo fin de semana. Lástima que no vas a venir, Toño. Máquina muy propositiva, o a lo mejor si voy, quién sabe. Totalmente. Me aparezco, quién quita, ¿no? Pero... Totalmente, compañero. Estamos haciendo la revolución. Compañero. Una revolución. Pues ahí tiene usted a nuestro queridísimo analista político, escritor, el querido intelectual Ramiro Padilla Atondo, también aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo que nos